Y para eso me acompaña el padre Eric Quiroz. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Ramsés. Bueno, aquí pues dispuesto siempre a servirle al Señor y dispuesto pues a compartir con ustedes mi vida. Padre, hay que iniciar obviamente con una pregunta bastante clásica. ¿Cuántos años tiene Eric y de dónde es Eric? Bueno, tengo 41 años y vengo de la comunidad de Cerro Batea, la parroquia San Martín de Porres. Hablemos un poco sobre su historia, la niñez de Eric, hace varios años atrás, Así obviamente. mismo es. ¿Quién era Eric? ¿Cómo se desenvolvió en esa niñez? Bueno, yo soy digámoslo así, el hijo mediano, el del medio, de Natividad de Quirós, Natividad Arias de Quirós y Eulogio Quirós. Ambos, pues mis padres son de Coclé, mi mamá es de Churuquita, mi mamá de Churuquita y mi papá de Loma Bonita del Copé, o sea, por La Pintada. Entonces, pues yo crezco en la comunidad de Las Colinas de Cerro Batea. Yo diría en una infancia bastante normal y tranquila. Soy entonces, decía, el mediano de tres hermanos. Mi hermana mayor, Clorinda Quirós, mi hermano menor, Junior Quirós. Y bueno, mi infancia se desarrolla, digámoslo así, yo digo, desde la cotidianidad, desde la normalidad. Eh, Como todo niño fui a la escuela. En los tiempos en que yo fui a la escuela no nos exigían kinder como ahora. Así que entré al primer grado directo. Recuerdo que mi mamá antes de entrar a la escuela nos enseñó a sumar, a restar y a leer. O sea que cuando yo entré a la escuela ya sabíamos por lo menos las cosas básicas, ¿no? O sea, yo entro de manera, digámoslo así, normal en la escuela. Una de las cosas que me gustaba mucho era llegar temprano a la escuela, recuerdo también porque jugábamos bolitas de quiñar, pues, o canicas, como se le llama también. Entonces llegaba a las 6 en punto a la escuela porque teníamos la birria de las bolitas de quiñar antes de entrar a clases. Era una de las cosas que más me gustaba. Y bueno, también puedes decir que mi vida de fe, de alguna manera, la que la inicia es mi mamá. Yo de pequeño era asmático, entonces mi mamá hizo una manda a Don Bosco precisamente para que el Señor a través de la intercesión de Don Bosco me curara de este tema del asma, ¿no? Entonces me ayudó la oración y claro, ir al médico, entonces eso es muy importante y se me curó un poco el asma. Y mi mamá entonces hizo una manda a Don Bosco de que yo fuera a, a la procesión de Don Bosco hasta los 12 años. Entonces fui vestido de Don Bosco hasta los 12 años en esta manda. Y una cosa que me gustó mucho siempre mi mamá, nunca nos impuso la fe, nos la enseñó con su propio ejemplo. Pero yo recuerdo cuando ya yo cumplí 12 años, ella me dijo, bueno, Eric, ahora en adelante tú tienes que decidir, tú decides si vas a seguir viniendo o no a la procesión de Don Bosco. ¿Y qué ¿Sí? decidió Eric en ese momento? Cuando su mamá le dice eso, ¿qué piensa usted o qué decide usted en ese justo momento? Bueno, la verdad tengo que decirlo que yo me sentí como liberado. Yo dije, ya, no tengo que venir vestido de Don Bosco. Y en verdad, un par de añitos que no fui. Después de los 12 años fuimos, pero ya no fui más vestido de Don Bosco. Y después, pues, con el tiempo no fui. Pero para explicar un poquito de repente ese momento, los 12 años en mi historia, vuelvo entonces a la edad de los 9 años, ¿Ok? porque es interesante. Entre los 8 y 9 años, bueno, ya yo estaba en la escuela y en Santa Marta, era mejor dicho, donde yo estaba y se robatea en la escuelita. Uno en verdad siempre va a aprender los ideales de lo que hay allí, en el mundo, decimos nosotros, ¿no? Y yo a esa edad más o menos yo decía, era como un ideal que tenía ser maleante, porque es lo que uno ve allá.
Pero mi mamá a los 9 años, me acuerdo en una Eucaristía, que fuimos a la parroquia de San Martín de Porres. Creo que uno de los primeros, o el primer recuerdo que tengo de asistir a la iglesia formalmente, el padre estaba preguntando, bueno, aquí estamos fundando un grupo que se llama Infancia Misionera y estamos viendo a los que quieran inscribirse, ¿no? Eso en los anuncios. Y al final mi mamá me pregunta, ¿tú quieres meterte a ese grupo? Y yo le digo que sí. Yo en verdad no sabía ni qué era el grupo ni de qué se trataba, pero yo entré. Entonces, por ese lapso de tiempo, entre los 9 y 12 años, yo estuve en Infancia Misionera. Pero como a los 13, pienso yo que uno le da como esa época de la rebeldía y pensé, ya esto no me gusta, esto es como aburrido y me salí de la iglesia. ¿Qué Entonces, hacía en ese tiempo? Cuando sale de la iglesia, por ejemplo, porque usted ha señalado que de muy pequeño su mamá lo llevaba a las la misa. procesiones de Don Bosco y también a las misas, pero cuando sale de la iglesia o de estar reunido básicamente en el tema eclesial, ¿qué hacía usted en ese tiempo? Ok, sí de repente íbamos a la misa, no es que me salí del todo, Esporádicamente. pero esporádicamente. Y por otro lado, eh, vivir ese tiempo como un niño como cualquiera, ¿no? Yo iba a la iglesia, perdón, a la escuela, venía, estudiaba, pero no era como que tenía una vivencia de fe profunda, ¿no? Sí, iba de vez en cuando y ya. Recuerdo que, bueno, cuando llega el tiempo de la confirmación, por ejemplo, sí, yo me inscribí en la confirmación, pero solo a eso, más nada. Domingo de vez en cuando a la misa, pero en ningún grupo, ni participando en más nada, hasta cuando ya cumplo los 18. Entonces, en ese transcurso de tiempo, podemos decirlo así, yo nunca fui un niño de estar metido en problemas, quizás precisamente y eso se lo debo mucho a mi mamá, los valores que ella nos inculcó, ¿sí? El valor del respeto a los adultos, de no meterte con las cosas que no son tuyas, y eso me ayudó mucho, pero también pues la forma en que mi mamá pues nos crió de una manera muy fuerte y uno pensaba las cosas dos veces antes de hacerlas, ¿no? Entonces eso me evitó muchos problemas, pero tampoco yo decía, pensaba yo en esos tiempos, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie. Así que si no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. ¿Sí? Claro. Ya a los 13 años, por ejemplo, usted señalaba hace un momento que me causa un poco de risa, ¿no? Ese ideal de ser maleante o Maleante. pertenecer, no sé, tal vez a una pandilla, qué sé yo. Pero a los 13 años ya había abandonado ese ideal. O sea, sí, sí, pues, porque eh, en el fondo igual te marcan los valores de la casa, pues, los buenos valores que nos enseñan mi mamá y mi papá. Y uno se va dando cuenta y uno va profundizando que no, que nada de eso te lleva por buen camino, ¿no? Pero ya te digo, no es tampoco como que decir que yo ayudara a los demás o decir que podía hacer muchas cosas buenas, que en el momento más bien era como, está bien, pues no me meto con nadie, pero que para que nadie se meta conmigo, porque ese era Claro. como un eslogan que yo tenía. Si no te metes conmigo, yo no me meto contigo y todo va en paz. En ese tiempo, ¿en algún momento sintió Eric algún tipo de llamado para poder ingresar a este tema de la vida sacerdotal? Bueno, sí, mira que como a los 12 años más o menos, eso es un lapso, en San Martín había un sacerdote que me impactó mucho su manera de ser, su manera de predicar también muy alegre. Y yo decía, si este padre se le ve feliz, se le ve contento, ah, valdría la pena ser como él. Y también en ese momento, entre los 12 o 13, más o menos, yo empecé a sentir eso del llamado a la vida sacerdotal. Pero claro, uno desde cuando es niño, uno dice las cosas a veces por decirlas. Y yo lo decía, sí, yo quisiera ser sacerdote. Pero eso duró como tiempo muy corto, muy corto, ¿no? Después se me fue. Pero sí empezó a mover dentro de mí ese pequeño, digámoslo así, esa pequeña semilla de esto de ser sacerdote. 13 años, usted básicamente iba de manera esporádica a la iglesia con su familia y todo esto, y es en este lapso seguramente que usted estaba en secundaria o tal vez ya finalizando el primer ciclo. ¿Qué hacía Eric en el colegio? ¿En algún momento llegó
no sé, a cometer lo que todos cometemos, ¿no? Copiarnos y este tipo de cosas. Ah, bueno, claro, claro. Yo creo que eso en algún momento de nuestra vida a todos nos pasa. Quizás también precisamente en el hogar nos enseñan valores, pero también en la calle, ¿no? Digámoslo así, antivalores, por ponerle un nombre. Y sí, en algún momento de la vida yo estuve, pues, después que salí de la primaria, en la escuelita Torrijos Carter, en primer ciclo estuve en el Instituto Rubiano. Y sí, allí en algún momento de la vida me dio por copiarme. Quizás tampoco me gustaba estudiar. A mí eso es algo que le valoro también a mi mamá, que mi mamá y mi papá, mi mamá llegó hasta el sexto grado y mi papá hasta el tercero, ¿sí? Pero ellos siempre nos educaron que la herencia, la mayor herencia que ellos nos dejaban en la vida a, a mis hermanos y a mí eran los estudios. Entonces eso también me llevó. Ciertamente nadie es perfecto, pero sí me gustaba mucho estudiar y leer. Entonces eso me ayudaba mucho a ir bien en el colegio. Pero a veces uno por meras como perezas, cosas así, en algún momento me copiaba, pero no tanto en primer ciclo, en el segundo ciclo sí lo hice un poco más. ¿Qué ¿Sí? estudió Yo, usted? yo estudié en el segundo ciclo, bueno, estudié perito en ebanistería, en el artes y oficios. Sí. Entonces, pero ahí también, como me gustaba estudiar, estudiaba, pero no era, eh, digámoslo así, nada más como para pasar. No era como una cosa de que iba bien, pero podía ir mejor y a veces por perezas mías no estudiaba mucho tampoco. Ahora, en este tiempo, usted ha señalado, hace un momento señalaba que tal vez a los 12 o 13 años decía que quería ser sacerdote. Ahora, en este tiempo, cuando ya estaba en la secundaria, ¿lo sentía más fuerza o había Fue, disminuido el fue, tema? fue lo contrario, yo creo que llegó a como a desaparecer. Yo hice mi confirmación, de hecho, y recuerdo que nada, yo casi que no salía mucho de la casa tampoco, porque llegó un momento de mi vida como que empecé a aislarme de los demás. Por muchas situaciones también dentro de mi familia, quizás yo digo, el tiempo de rebeldía me hizo también confrontar mucho a mi mamá. ¿Rebelde por qué? No sé, quizá, como te decía antes, mi mamá nos crió muy fuerte y yo ese tema de a veces pegarnos mucho en su momento me, me- me llevaba a mí a rebelarme contra ella. E incluso tuvimos muchos problemas dentro de la casa por eso y muy fuertes, discusiones muy fuertes, estando yo entre los 14, 16 años por ahí. Pero poco a poco eso se fue convirtiendo como en un ir aislándome en mí. Entonces, de pasar a expresar tanto en algunos momentos el tema de la ira y eso lo que hice fue encerrarme en mí mismo. ¿Pensó Y, alguna vez, por ejemplo, en esta etapa de rebeldía, irse de la casa y hacer lo que usted quería hacer o alguna vez lo hizo? alguna vez lo pensé, no, nunca lo manifesté, pero sí lo pensé, como que ir y hacer lo que quisiera, pero en verdad no fue algo como, ya te digo, no era en ese lapso de mi historia, no exteriorizaba tanto mis sentimientos, sino al contrario, me encerraba. ¿Sí? Eso también me lleva, por ejemplo, a no tener amigos entre los 13 digamos, 17, 18. A mí me costaba mucho el tema de las relaciones interpersonales. Me costó mucho y gracias le debo a la iglesia, el haber estado aquí, poder superar esa etapa, pero me costó bastante. Entonces, ¿cómo exteriorizaba yo mis sentimientos? Bueno, y desde pequeño lo hacía dibujando. Expresaba mucho y gracias a eso también hoy yo sé dibujar. Los que me conocen bien saben que lo hago. Quizás no me dedico mucho tiempo a eso precisamente porque lleva mucho tiempo. Se podría decir que el tema de este arte de dibujar era como una terapia para usted. Exacto, es un sacar lo que uno siente en todos los aspectos y poder manifestarlo sin decir ninguna palabra. Bloque sobre su vida de niñez, ha pasado por momentos de rebeldía y también que tenía un ideal, que quería ser pues, delincuente o maleante. Además, cómo su mamá lo fue llevando por ese camino de la vida religiosa. Pero vamos a conversar con él ahora sobre cómo ingresa o cómo inicia ese proceso de su vida sacerdotal. Padre, ya conocimos parte de su vida de niño y de la adolescencia,
me llamó mucho la atención este tema de cómo usted a través del arte, y que seguramente muchos jóvenes a nivel mundial, pues tienen el arte como una forma de terapia, que tal vez no tengan cómo pagar el tema de un psicólogo, pero el arte los lleva, ¿no?, a sacar todo lo que tienen por dentro. Pero ¿cómo llega Eric al tema de la vida sacerdotal? Bueno, como decíamos al principio, mi mamá siempre pues nos mantuvo allí vinculados a Dios, ¿sí? En su momento vinculados a la iglesia y sobre todo vinculados a Dios, a través de la oración, llevarnos a la Eucaristía, eh, y eso también pues va marcando, y eso es muy importante siempre que los padres pues sepan acompañar a sus hijos en la fe, no es nada más mandarlo a la iglesia, sino acompañarlos, ¿sí? Entonces, con el tiempo, ya, como te decía también, yo fui a la confirma, luego como a los 18 años aproximadamente, entro en un grupo juvenil en mi propia comunidad, en las colinas de Cerro Batea. Entonces participamos en el grupo juvenil de San José, ahí en la capillita de San José, en las colinas. Y pues allí fui empezando como a retomar esa vida y esa práctica de fe. Y eso poco a poco me llevó pues a ir nuevamente pensando en el tema del sacerdocio, ¿no? Mirar cómo yo podía, eso era mi pensamiento en el momento en que me cuestioné qué yo podía hacer, además de lo que ya estaba haciendo, qué podía hacer por Dios, ¿no? O sea, yo ya en ese momento, pues, eh, tenía 28 años cuando me hago esa pregunta. Yo digo, como mi madurez en la vida fue como un poco tardía, en ese sentido, ¿no? ¿Por qué surge esa pregunta? Esa pregunta surge, bueno, porque como yo te dije, en un momento a los 13 años me fui de la iglesia, Ujú. regreso a los 18, hasta los 23 aproximadamente, nuevamente salí del grupo juvenil donde estaba, nuevamente empecé a dejar de ir a la Eucaristía. O iba a la iglesia, pero no entraba a la Eucaristía. Me acuerdo que teníamos un problema con un asesor del grupo juvenil donde yo estaba. Y yo también te dije antes que tenía un carácter así en algunos momentos como muy violento. Y yo me dije a mí mismo, para evitar un problema aquí, yo mejor me voy del grupo y, y ya pues. Entonces, eso a los 23 más o Sí, menos. y justo esa edad es cuando ya usted tiene, obviamente, el plastiquito que muchos jóvenes quieren tener, que es la La cédula. cédula. Ya no está mamá ahí que le Exacto. agarra la rienda, ¿no? ¿Qué Sí, hacía en ese momento? ¿Le gustaba la fiesta? ¿Le mira gustaba...? que la verdad es que no, que yo siempre fui como de estar en mi casa. Ok. Porque el lugar donde yo vivo, de hecho, eh, hasta el sol de hoy es muy violento. Ujú. Mi mamá no nos permitía salir si no fuera a la iglesia. Yo iba a la iglesia solo desde los 9 años. Mi mamá no que te tengo que ir a dejar y te tengo que ir a recoger a tal hora. No, sino que íbamos solo. Ella nos enviaba y confiaba pues en que nosotros íbamos al lugar donde teníamos que ir. Padre, ¿de qué trabajaba usted a los 23 años? Porque me ha señalado que usted trabajaba, pero ¿de qué trabajaba usted básicamente? Bueno, yo tuve varios trabajos, la verdad. A los 23 años creo, trabajaba en un taller de banistería que daba por allá por El Dorado. Creo que ahí duré varios años, desde los 19 que empecé a trabajar, duré un par de años allí. Sí. Usted tiene esta vida del trabajo, de estar dentro de la iglesia, pero señaló también que estuvo como fuera de la iglesia por aproximadamente unos 5 años, haciendo el Ujú. cálculo mental rapidito, ¿no? En este tiempo ha indicado, ¿no?, que se mantuvo en el tema laboral. ¿En qué momento decide usted nuevamente ingresar a la iglesia o retomar el tema de la iglesia? Bueno, yo cuando me voy de la iglesia, en parte también fue precisamente por el trabajo, ¿no? Yo era catequista Ok. y entonces empiezo a trabajar incluso los sábados y se me dificultaba un poco poder seguir con la labor de catequista, fuera del problema que dije que tuve en su momento con aquel asesor. Y entonces, pues yo decido ir como poco a poco alejándome un poco de la iglesia hasta que ya dejé de ir a la, a todo, a la Eucaristía. Puse como excusa eso, ¿no?
Entonces, pues, nuevamente como que es un tema de volver a encerrarme en mí mismo. Y iba a mi trabajo, estaba en la universidad. eh, no, bueno, a los 23 años no estaba en la universidad. Para poder entrar a la universidad tenía que estudiar un bachillerato, porque en la secundaria estudié fue un perito en ebanistería, y perito faltan materias, no es un bachillerato, entonces necesitaba un bachillerato porque yo quería estudiar, bueno, en su momento quería estudiar artes plásticas, pero yo decía, aquí en Panamá si esa carrera es muy cara, pues hay que comprar muchas cosas. Entonces me dije a mí mismo de que voy a estudiar primero diseño gráfico, ¿sí? Entonces, pero para poder entrar a la universidad tenía que estudiar un bachillerato y en ese momento estaba en la nocturna del Instituto Comercial, casualmente, estudiando ciencia. Entonces, así que yo digámoslo así, dediqué ese tiempo más que todo a mis estudios y a mi trabajo, ¿no? Trabajé en diferentes tipos de trabajo. Eh, en su momento en algunos talleres de ebanistería, recuerdo que hasta en una mueblería repartiendo muebles, por ahí en distribuidoras de estas que van y venden en las tiendas, en los chinos. Uf, trabajé bastantes cosas, la verdad. En este tiempo, ¿llega a conocer en algún momento Eric el amor o no? No, en ese momento así como que no. Yo sí, cuando tenía entre 19 años por ahí, precisamente la primera vez que después de haberme ido de la infancia misionera, yo volví al grupo juvenil de mi parroquia por una muchacha. Quizás de mis amigos de aquellos tiempos muchos no se dieron cuenta, ¿no? Pero sí. eh, pero no, igual después ella pues se casó y hoy día está casada, no digamos que gracias a Dios, sino felizmente casada y entonces pues aquí estamos. Pero sí, claro, eso es lo cotidiano de esto, ¿no? De la vida. Llega el momento en el que el padre Eric ingresa al seminario y toma la decisión de estar, ¿no?, en los caminos ya del Señor. ¿Cómo cambia la vida de Eric en ese momento? Bueno, antes de llegar al seminario sí me gustaría contar cómo fue, yo decía antes una pregunta, la pregunta que me hice, ¿cómo puedo ayudar a Dios? Claro. Pero esa pregunta, pues quizás, yo digo, ahora la valoro desde otro aspecto. En ese momento más bien yo lo que quería o pensaba era, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? En el fondo, ¿no? Pero yo decía que yo era catequista, estaba en la universidad, trabajaba, sentía que estaba bien en ese momento. Y ahí fue donde empezó como otra pregunta en mí, ¿qué más puedo hacer por Dios? Eh, de, de mi grupo juvenil hay otro sacerdote, el padre Justo Rivas, y él entró al seminario 2 años antes que yo, y eso también, digamos que de alguna manera volvió a reavivar ese querer ser sacerdote, y empecé a buscar de nuevo. Antes de entrar al Seminario Mayor San José de Panamá, yo fui a hablar con mi párroco, porque en la parroquia San Martín de Porres, los fines de semana iban los seminaristas del Seminario San Agustín, de los agustinos, ¿no? Entonces, yo fui y le dije al padre, yo quiero ir a hacer una jornada vocacional con estos religiosos, a ver, pero yo no sabía exactamente qué era la vida religiosa, entonces eso me llamaba la atención porque me gustaba mucho la vida de San Agustín, había leído sobre él, entonces fui. Pasó algunas cosas ahí que en la jornada vocacional y yo dije, bueno, voy a ver si voy a otro lugar. Y ahí fue donde también ese mismo año, el 2009, fui a la jornada vocacional del Seminario Mayor San José de Panamá. Usted deja básicamente lo que realizaba normalmente, sus trabajos, su vida regular e ingresa al seminario. ¿Cómo fue ese impacto tanto emocional como también familiar? Porque hay muchas familias que cuando una persona decide ingresar al seminario, pues esto causa un impacto, ¿no? Claro. Bueno, cuando yo vuelvo de aquella jornada vocacional del Seminario Mayor San José, yo hablo con mi mamá, eh, porque lo normal era que yo siempre fuera a retiros y cosas, porque siempre estuvimos ahí en la iglesia. Y le digo, madre, yo quiero ser sacerdote. Y estoy haciendo las gestiones y mirando para ver si eso es lo mío.
Mi mamá, recuerdo, me miró así como de manera seria y me dice, bueno, si eso es lo que tú quieres, dale, adelante. Y con mi papá, pues yo le dije eso y mi papá muy contento, o sea, ellos estaban felices, ¿sí? Eh, Así que con el tema de la familia no fue tan difícil. Para mí lo más difícil fue el tema del trabajo, tener que dejar de trabajar, porque uno está acostumbrado como a depender de sí mismo. Yo me compraba las cosas que yo quería, mis padres no tenían la necesidad de darme nada, yo vivía con ellos, incluso en ese lapso de tiempo que antes de entrar al seminario yo quedé viviendo solo con ellos. Así que éramos 3 adultos y vivíamos una vida tranquila ahí en la casa, pero eh, el tema de dejar de trabajar. Yo me acuerdo cuando yo empecé a mirar esto del sacerdocio nuevamente, yo ponía como excusa que hubo un momento de la vida que mi papá y mi mamá dejaron de trabajar y el único que trabajaba en la casa era yo. Pero mi mamá durante toda mi vida hasta ese momento no había trabajado. Ella se dedicó a criarnos a mí y a mis hermanos. Pero yo no sé cómo, en qué momento pasó que de ahí quedaron los dos trabajando. Y yo le dije al Señor, ¿y ahora qué excusa le invento? Te invento. Pues porque ya están los dos trabajando, ya no tengo que, yo soy el único que trabaja en la casa. Claro, no había esa No. responsabilidad, claro. Y entonces ya tuve que empezar a mirar esa realidad y a mirarla más serio. Entonces yo recuerdo, yo entré el 14 de febrero del 2010 al seminario y yo dejé de trabajar el 13 de febrero de ese mismo año, porque eso fue lo que más me costó, no dejar de trabajar. Si bien es cierto, esto hace un cambio en su vida por completo. ¿Cuánto tiempo, y ya me queda básicamente unos 2 minutos en este bloque, pero cuánto tiempo pasa en ese proceso dentro del seminario? Bueno, el proceso del seminario dura 8 años, Ok. ¿sí? 8 años de formación. ¿Entró a qué edad? A los 28 entré. Ok. Entonces, entre lo que es la filosofía y la teología. Por algunas razones, a mí me mandaron en año de maduración y por algunas materias que tuve que hacer, digámoslo así, repetir, yo duré 10 años en formación. Por diferentes cosas, no solo el tema de las materias, sino, por ejemplo, la última materia que debía me chocaba con otra y tuve que, mejor dicho, hacer el último año por una materia por esa razón, ¿no? Quiero, antes de irme a la pausa, ¿no? Y creo que me queda básicamente 50 segundos. Rapidito, ¿qué es el año de maduración? Porque seguramente hay gente que no entiende el término. Bueno, básicamente te envían nuevamente, digamos, afuera del seminario, pero a trabajar, ¿sí? Por diferentes motivos. Cada persona, cada seminarista lo mandan a este año de maduración por motivos específicos, ¿no? Porque Ok. cada persona lleva un proceso diferente. Y en su momento yo al principio no entendí por qué humanamente, pues no entendí por qué me mandaron. Ok. Pero durante ese año aprendí a valorar muchas cosas en el seminario. Amigos televidentes, vamos nuevamente antes de irnos a la pausa y era sobre este año de maduración. Ha explicado básicamente qué es el año de maduración, pero ¿qué ocurrió durante esos 12 meses? Bueno, al principio no lo entendía bien, por qué me mandaron año de maduración. Eh, yo pues me la pasé todas las vacaciones tranquilo en mi casa pensando que era que me iban a mandar a alguna parroquia, pero pues en ese momento pues, malinterpreté lo que era el año de maduración. O sea, al final de esas vacaciones, eh, el padre con quien me habían dicho que me iba a dirigir espiritualmente, pues yo lo llamo y pensé que era que iba a vivir allá en la parroquia donde él estaba y dice, no, a mí no me han dicho nada de ti. Me voy donde el rector y le pregunto, ¿no? Y él me dice, no, es que tienes que ir a trabajar. Yo, ok. Ahí fue donde entendí un poco cómo era el tema y pues interesante, pero el único lugar donde se me ocurrió ir a pedir trabajo nuevamente fue en el taller donde trabajaba antes de ir al seminario. Entonces fui nuevamente
Bueno, como el dueño del taller me conocía bien y sabía que yo me había ido, pues había renunciado del taller por irme para el seminario, pues él me acogió nuevamente ahí en el taller. Yo en verdad que el año de maduración me ayudó a valorar muchas cosas. Una de las cosas es el tema de la oración en comunidad. Porque yo sí seguí y manteniendo mis prácticas de rezar la liturgia de las horas, pero como tenía que salir de madrugada de mi casa para poder llegar al taller donde yo trabajaba, que era de Cerro Batea a la siesta, tenía que estar allá a las 8 de la mañana, así que yo salía como a las 4 de mi casa. Yo rezaba la liturgia de las horas a veces en el bus. Recuerdo una vez también en una parada esperando un bus, yo veía que el bus se demoraba tanto y que yo tengo tiempo de rezar. Pero allí valoré la comunidad y cómo es importante la oración en comunidad. Y fui valorando muchas cosas del seminario y empecé a entender y a sentir a los seminaristas como mis hermanos, ¿sí? Entonces eso me ayudó a entender que definitivamente Dios me había llamado para el sacerdocio, ¿Nunca ¿sí? pensó como dejar en este año el tema en este camino del sacerdocio? No, la verdad es que no, y tengo que darle gracias al que en ese entonces era mi párroco, de ahí de la parroquia de Cerro Batea, de San Martín, Padre Ángel Alonso, porque él me mantuvo vinculado, porque me pidió ser catequista, me pidió pues apoyar en varias actividades con los jóvenes de la parroquia, y eso me mantuvo vinculado a la iglesia por un lado, y el hecho también que en el seminario pues como yo salí por el tema de unas materias también que debía, eh, en el seminario me dieron la oportunidad en algunos momentos de estar allí, pues, independientemente de que estuviera en el año de maduración, por el tema de los estudios y el tiempo. Entonces eso me mantiene a mí vinculado y yo lo veo con el pasar de los meses, lo fui viendo como un año de gracia, de poder salir de lo que generalmente estaba viviendo y poder no solo revalorar el seminario, revalorar la vida misma desde una óptica diferente. ¿Sentía usted en algún momento que Dios con este llamado, ¿no? Este tema del cambio o el año de maduración, debo decir, le estaba cambiando los planes a Eric Quiroz? En algún momento sí. A veces uno humanamente calcula las cosas. Yo decía, en tal año entré al seminario, en tal año salgo y en tal año me ordenan sacerdote. Pensaba yo, pues, pero eso atrasa todo. Y no solo eso, muchas otras cosas más. Entonces yo en teoría decía como que en el 2019 o 20 me ordenaban sacerdote, pensando cuando inicié en que todo iba a seguir igual, pero no, las cosas cambian en la vida. Entonces, al principio cuando yo entré al seminario, en el último año te ordenaban diácono en el último semestre y luego a los 6 meses ya te podían ordenar sacerdote. Pero con el tiempo eso fue cambiando y yo salí del seminario y no me ordenaron de una vez, ¿no? Entonces, claro, sí van cambiando Dios los planes, claro que sí. En ese momento lo pensé y de hecho lo sentí, pero también en el momento, con el pasar de los tiempos y la revaloración que yo tuve de mi vida a través de ese año de maduración, también lo acepté. Ahora, dejando a un lado el tema del año de maduración, que sabemos que fue un año bastante fructífero, es decir, ahí está el nombre como tal, el Exacto. año de maduración, hizo que tal vez usted madurara un poco más en esta vida sacerdotal. Llega al proceso de ser diácono. ¿Cómo es este proceso? Bueno, yo estaba en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en ese momento, ya llevaba cerca de un año, cuando nos llaman para una reunión con otro hermano, pues en su momento estábamos esperando lo de la ordenación diaconal. Nos ordenan diácono y luego a los meses me envían a trabajar en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que allí es donde puedo decir, en esa parroquia donde desarrollé mi diaconado, casi pues por un año y medio por ahí. Para mí, bueno, el diaconado ha sido una etapa muy hermosa, sobre todo en el tema cuando a uno le toca bautizar
porque tú ves que tú ayudas a muchas personas a entrar a formar parte de la iglesia. Y suena un poquito extraño, pero también a través de los funerales, ¿sí? O quizás no tan extraño, cuando uno va celebrando funerales y tú sientes y te das cuenta que tienes que brindarle esperanza a la gente que llega ahí en medio del dolor, uno empieza a mirar la resurrección de Cristo de una manera más profunda, porque la vida, la muerte le da sentido a la vida y viceversa, la vida también le da sentido a la muerte, pero eso solo es posible mirándolo desde nuestra fe en Jesús. Entonces, para mí esos son como los dos momentos que más me marcan durante mi diaconado, ¿no? El hecho de poder ayudar a la gente en diferentes momentos de su vida a pasar esas cosas, ¿no? Difíciles. Tal vez muchas personas no conocen, ¿no?, todo lo que tiene que pasar tal vez un sacerdote o una religiosa para poder llegar a donde están actualmente, padre. ¿Cuál puede ser ese, y ya para ir básicamente finalizando el programa también, cuál puede ser ese mensaje tal vez a esos padres de familia que de una u otra forma se convierten en esa barrera, que no dejan que los muchachos o las muchachas pues vayan hacia ese llamado? Bueno, lo primero que el padre de familia tiene que tener en cuenta y comprender es su vocación como padre de familia. El padre de familia, el hijo no es para realizar los sueños que no pudo realizar el papá o la mamá. A veces los padres quieren que los hijos sean esto, sean lo otro, porque tú quisiste y no pudiste y no. O sea, los hijos son un regalo de Dios a los padres y precisamente son para eso, para que ellos desarrollen su vocación de padre, ¿no? Para que ayudes a tu hijo a crecer con valores, con buenas herramientas para enfrentar la vida y que ellos también puedan desarrollar su propia vida. Cuando no dejas que tu hijo haga o cumpla sus sueños, los sueños de su vida, lo que en el fondo estás haciendo es frustrarle toda su vida. Entonces, parto de eso porque a veces también eso pasa lo mismo cuando un chico, una chica quiere ser sacerdote o religiosa. Los padres, quizás porque no comprenden o porque ven que eso no le va a realizar sus sueños, no les apoyan. Entonces, lo que estás haciendo ahí es frustrarle la vida misma. Entonces, ¿qué les invito a ellos? A que aprendan a confiar en sus hijos y y en las cosas en que ellos quieren realizarse, para llegar a su felicidad. Una cosa que yo valoro de mi mamá siempre, nunca nos obligó a ir a la iglesia, nos acompañó. En los momentos en que yo me fui, nunca me cuestionó por eso. Pero eso me ayudó también a ir viendo realmente qué era lo que quería Dios de mí. Entonces yo les invito a los padres de familia a eso, que acompañen a sus hijos y en la felicidad de ellos también sean felices ellos mismos, ¿no? Padre, me llama la atención ese mensaje que usted le ha dado a los padres de familia, pero llega el momento en el que usted es ordenado sacerdote. De una u otra forma, Dios confirma que le había llamado para que usted sirviera no solo a una comunidad, sino realmente a todo un país. Para que nos pueda hablar sobre esto. Bueno, sí. Monseñor Vázquez Pinto, que fue mi primer director espiritual en el seminario. Y él decía algo que yo creo que los seminaristas que llegamos a conocer lo valoramos mucho. Él decía, tú vas a iniciar en el seminario, pero Dios no es una garantía de que vas a ser sacerdote, ¿no? Que Dios en qué momento te confirma que vas a ser sacerdote, en el momento en que el obispo te impone las manos en la ordenación. ¿Sí? Entonces yo con eso me fui todos esos años. Yo siempre pensé en la posibilidad de también, yo lo veía así como el multiverso, ¿no? Pensaba en todos los futuros posibles y yo entre esos me veía como otra persona más, o sea, no siempre me veía como sacerdote. ¿Sí? Yo decía, aquí me puede pasar algo y puede ser que me digan, no, esto no es lo tuyo, y yo tengo que asimilarlo como la voluntad de Dios. Que era lo que hablábamos Sí. hace un momento cuando usted señalaba el tema del año de maduración. Sí, exacto. Que no uno se planifica, sin embargo Dios Sí, siempre es el que cambia los ajá. planes, ¿no? Entonces, exacto, entonces eso me ayudó también a mirar, sí, en ese momento Dios me confirma
en mi ordenación sacerdotal, Dios me confirma ser sacerdote. Para eso me llamó. Pero no es como que ahí llegué y ya listo, sino que este cumplimiento de este llamado se sigue ratificando en el día a día, ¿sí? Y ahora es donde empieza, eso también nos lo decía Monseñor Ulloa y muchos otros padres más. Esto ahora es que empieza, no es que termina ahora, sino al contrario, ahora iniciamos. Entonces, sí es la ratificación de este llamado que me hace Dios, pero esa ratificación también se hace el día a día, en el día a día. Padre, nos quedan básicamente 2 minutos y medio para seguir conversando, pero no quiero finalizar este programa sin antes, de una u otra forma, pues, que usted le haga un llamado también a aquellos jóvenes que tienen esa intención de ingresar a esta vida sacerdotal o a la vida de religiosos. No, yo siempre parto de la vocación de Jesús. La vocación de Jesús es servir. Y todo aquel que sienta ese llamado a seguir a Jesús, tiene que estar dispuesto a servir, ¿sí? A veces pues vemos el sacerdocio, la vida religiosa como un estatus social, en muchos lugares pasa, o a veces también lo vemos como un escape a la realidad en que vivimos, y eso no es así. ¿Cómo puedo empezar a mirar el llamado que me hace Dios a ser religioso, religiosa, sacerdote, empezando a mirar el llamado que Dios me hace a ser discípulo de Jesús, bautizado? ¿Sí? Desde el momento en que yo comprendo mi vocación como bautizado, como un servir a los demás, yo seré entonces capaz también de, en lugar de ponerme a mí en primer lugar, ser capaz de poner a los demás y sobre todo poner a Dios. A los demás por amor a Dios, ¿sí? Entonces, la vocación al sacerdocio y a la vida religiosa y a todas las vocaciones, el matrimonio, tiene que tener como base eso, el hacer las cosas por amor a Dios, ¿sí? Eso es una lucha muy grande porque hoy día los valores que nos enseñan es primero yo y después los demás. Padre, sabemos que usted fue ordenado sacerdote a inicios del 2023. ¿Qué se siente saber que tal vez estos sueños de niño que tenía cuando era un muchachito de 9 años, ahora que tiene 41, pues cambiaron completamente, pues por obra y gracia del Señor? ¿Cómo se siente usted ante esto? Bueno, primero agradecido con Dios porque todo lo que soy hoy es gracias a Él y a la iglesia. Yo siempre he dicho, si no fuera por la iglesia, yo no sé dónde estaría hoy. La verdad es que no me lo imagino. No me imagino una vida sin Dios tampoco. Y bueno, me siento sobre todo agradecido, ¿sí? Entonces, mirar mi sacerdocio como una oportunidad para servir a los demás y servirle a todas las personas con quien yo me encuentro, ¿no? Tratar de mostrarles ese rostro amoroso de Dios. Es como una meta que yo me he puesto en la vida con mi sacerdocio, ¿no? Claro, eso tiene sus altas, sus bajas, pero sobre todo eso, intentar reflejar lo que Cristo reflejó a las personas con quien entró en contacto, ese rostro amoroso de Dios. Amigos televidentes, este era el padre Eric Quirós hablando sobre su vida y cómo Dios